En el corazón del México de mediados del siglo XX, cuando las luces de neón de la Avenida Juárez comenzaban a rivalizar con el brillo de las estrellas de cine, se tejía una trama de sombras y luces que ningún guionista de la época se habría atrevido a llevar al papel. Esta es la odisea de José Luis García, un hombre cuya existencia fue un desafío constante a la estampa del macho mexicano que su propia familia ayudó a cimentar en el imaginario colectivo. Esta es la historia del Peralvillo y el hijo que era homosexual y triunfó en el cine. Sin más, ¡comenzamos! Para entender la magnitud de esta historia, debemos situarnos en el origen. Juan García, apodado el Peralvillo, no era un hombre cualquiera. Era el filósofo de la carpa, el arquitecto del lenguaje de bajos fondos y el confidente de figuras como Tintán. Juan era el encargado de escribir al patriarca, el honor del barrio y la virilidad. En ese entorno de hombres de verdad, nació José Luis. Desde pequeño, el niño observaba cómo su padre creaba mundos donde el valor se medía por la fuerza y la conquista. Sin embargo, José Luis sentía que su propia naturaleza vibraba en una frecuencia distinta, una que en aquel México era castigada con el escarnio o el olvido. Al crecer, el llamado del arte fue inevitable, pero José Luis no quería estar detrás de la pluma como su padre. Él quería estar frente a la cámara. Sabía, con una claridad dolorosa, que para sobrevivir en la industria cinematográfica de los años 50 y 60, su verdadera identidad, la de un hombre homosexual, debía ser enterrada bajo 1000 capas de ficción. Así fue como comenzó la construcción de José Luis Fernández, un hombre que buscaba una trayectoria propia, lejos del peso del apellido García. Pero el toque final, la pieza maestra de su camuflaje, fue aquel mostacho poblado y severo que le valió el apodo de Bigotes. Con ese rostro de facciones duras y el bigote que proyectaba una masculinidad incuestionable, José Luis entró al género más implacable, el cine ranchero. Era una ironía monumental. El hombre que en su vida privada buscaba la libertad de amar, en la pantalla se convertía en el villano por excelencia. Fue el antagonista que acechaba en las sombras de las cantinas, el cacique que oprimía al pueblo, el pistolero que desafiaba al héroe de turno. Bigotes era la columna vertebral de la tensión en las películas. Sin su mirada gélida y sin presencia amenazante, el triunfo del protagonista no tendría valor. Sin embargo, a medida que su filmografía crecía, el ambiente en los sets de grabación se volvía más viciado. El cine de la época de oro era una cofradía de hombres que celebraban la misoginia y el machismo como virtudes nacionales. En los descansos entre tomas, mientras los grandes ídolos presumían sus excesos y sus conquistas, José Luis mantenía un silencio sepulcral. Esa discreción, lejos de protegerlo, encendió la mecha de las sospechas. Los rumores empezaron a circular por los pasillos de los estudios Churubusco. Se decía que el villano más rudo de la pantalla no compartía los gustos de la mayoría. La reacción de la industria fue un rechazo sistémico, lento y cruel. A pesar de que su talento era innegable y su profesionalismo intachable, los productores empezaron a cerrarle el paso a papeles de mayor relevancia. No importara que José Luis fuera capaz de robarse una escena con un solo gesto. Para los dueños del dinero, su orientación sexual era una mancha que ponía en riesgo la moral de sus producciones. Lo condenaron al limbo de los actores de reparto y complementarios. Esos hombres que parecen en letras pequeñas
o que sin siquiera figuran en los carteles. Lo querían como una herramienta, como un rostro que proyectara maldad, pero le negaban la oportunidad de ser una estrella. Se sabe que José Luis, también como su padre, incursionaría en escribir libretos, en producir cosas pequeñas. Sin embargo, la lucha fue doble. En el set, tenía que ser el hombre más violento y rudo para complacer a un público que lo odiaba por su personaje. Fuera de él, tenía que lidiar con la indiferencia de una industria que lo despreciaba por ser quien era. Se dice que, en las largas jornadas de filmación en el interior de la República, José Luis experimentaba el aislamiento más absoluto. Mientras el resto del elenco celebraba, él se refugiaba en su soledad, cargando con el peso de ser el hijo de una leyenda que escribía sobre un mundo del cual él estaba, en esencia, excluido. Se sabe, y lo descubrieron, con una foto de Roberto Cobo Calambres, hombre que en algún momento fue su pareja sentimental y que trataron de esconderse. Sin embargo, fue descubierto en varias ocasiones, estando en situaciones incómodas. Incluso, con el boicot invisible, su rostro quedó inmortalizado en decenas de cintas. Cada vez que aparece en pantalla, detrás de ese gran bigote y esa actitud desafiante, hay un hombre que está realizando un acto de resistencia. Su actuación no era solo trabajo, era una forma de demostrar que podía interpretar la masculinidad más extrema mejor que nadie, precisamente porque conocía su máscara desde dentro. La historia de José Luis García es el relato de un triunfo amargo, aunque la industria intentó borrarlo y el olvido histórico casi lo logra con su cometido. Su presencia en el celuloide es el testimonio de una verdad ineludible, que el talento no tiene género ni preferencia y que incluso en las épocas más oscuras de la intolerancia hubo hombres que, con el corazón roto pero la frente en alto, le dieron rostro a los sueños y las pesadillas de una nación. José Luis fue uno más que buscó esconder su homosexualidad en un mundo tan convulso y tan misógino y tan extremo. Se sabe que su padre evidentemente lo apoyó, sin embargo, sí se separó de él. Incluso se sabe que Germán Valdés Tintán era el que lo alentaba para que se acercara a su hijo, para que lo apoyara, para que viera en él el éxito que el Peralvillo no tuvo en el cine. Sin embargo, se negó. José Luis fue el villano que el cine necesitaba y el hombre que el cine no supo o no quiso merecer. Su vida fue una narración rápida, una secuencia de batallas internas, donde el verdadero duelo no se gana con balas, sino con la dignidad de seguir existiendo en un mundo que quería hacerlo, literalmente desaparecer. Muchas gracias y hasta la próxima.